Para la época prehistórica es algo único, sí, sí. Vale, vamos a volver a ponerlo. También estoy interesado en los toros de las paredes del palacio. Platón escribió que los habitantes de la Atlántida adoraban a los toros y que andaban sueltos en el templo de Poseidón. Lo que estamos viendo ahora es el estupendo fresco del toro en la entrada norte del palacio de Cnosos. El toro es una figura interesante en la civilización minoica, porque en otros frescos maravillosos también aparecen hombres y mujeres jóvenes saltando sobre el toro. Es interesante el paralelismo que hay entre la civilización minoica y su adoración por los toros, o al menos en la iconografía presente, y lo que Platón escribió sobre la Atlántida. Sí, es interesante que ambos tuvieran toros, pero también hay que señalar que los toros han sido sagrados o importantes en otras, de hecho en casi todas las culturas de Oriente Próximo. Quizá las similitudes no son tan importantes como yo esperaba. No tan excepcionales. No tan excepcionales, vale. Así que, ¿piensas que como escritor intento establecer una fecha estilo hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana y por eso retrocedió 9000 años? Así podía desarrollar sus teorías. Sí, piensa, quiero algo antiguo, icónico, boom. Sí, algo así. ¿Qué tal gente que adore a los toros? Colin piensa que los minoicos podrían haber inspirado a Platón algunos detalles para que su historia pareciese auténtica. Aún así, estoy intrigado. Las imágenes de los frescos recuperadas en Knossos muestran una sociedad que parece tan idílica como la descrita en la Atlántida de Platón. De hecho, todo encaja, excepto la fecha de su destrucción. Esto ocurrió 900 años antes de Solón. No 9000, como escribe Platón en sus diálogos. Pero hay una interesante teoría que podría explicar esta discrepancia. Platón escribió que la historia de la Atlántida provenía de los egipcios. Se la contaron al escolar griego Solón en una visita a uno de sus templos, 300 años antes de la época de Platón. En esa época, los egipcios contaban el tiempo en meses lunares, no solo en años solares. Por tanto, es posible que un simple error en la traducción pudiera haber afectado a la narración. Los egipcios podían referirse a un acontecimiento ocurrido 9000 años antes o también 9000 meses antes. Si fuese así, la destrucción de la Atlántida hubiera ocurrido en el mismo momento que el cataclismo de Tera. Por tanto, sería una opción razonable que Tera fuese la Atlántida, si aceptamos un pequeño error en la traducción. Pero Robert Charmast no está dispuesto. El líder de nuestra expedición está convencido de que el texto de Platón es cierto literalmente. Y solo siguiendo al pie de la letra las indicaciones, localizaremos la verdadera Atlántida. En Limassol, Chipre, han terminado los preparativos del argonauta EDT. Quitamos los amarres y desatracamos. Estas son las olas que caracterizan el puerto. Una vez que las pasemos, mar abierto. Próxima parada, Atlántida. A continuación, introducimos el sonar remolcado en el agua. ¿Pero qué? Y tenemos una visita inesperada, al borde de una zona en guerra. Hace 26 horas que comenzó nuestra expedición exclusiva de Buscando la Verdad, para descubrir el lugar donde descansa la Atlántida. Eso quiere decir que en 46 horas tenemos que volver al puerto. Estamos en el mar. Hemos salido del puerto de Limassol y nos dirigimos al este de la costa de Chipre. Nos dirigimos a un lugar concreto a 110 millas al este de Chipre y a 80 al oeste de Siria. A una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora tardaremos 11 preciosas horas en alcanzar nuestro destino. Lo que significa que cuando lleguemos allí, solo tendremos 24 horas para completar nuestro trabajo. Enseguida, el viaje se pone interesante.
Mientras Robert y yo charlamos en cubierta, aparece una visita sorpresa. ¿Pero qué? Estamos en una zona militarmente sensible. Ahí está Siria, Líbano, Chipre. Son aguas internacionales y somos un barco grande. A esta zona no vienen muchos barcos así. Nuestra expedición comienza poco después de la invasión de Líbano por parte de Israel en el verano de 2006. No estamos muy lejos de los límites del bloqueo israelí y hemos llamado su atención. Es la Armada Real Británica. Uno de los problemas de encontrarnos en este lugar es que los militares podrían interesarse por saber qué hacemos aquí. Parece que hemos pasado la inspección. ¡Wow! Ahí está. Y tras la cortesía británica, el helicóptero se aleja dejándonos con la investigación. Ha estado bien. Todavía falta un poco para llegar, así que hago una visita al consejero técnico de Robert en la sala de control. El geólogo Patrick Lowry es el presidente del grupo Scotia con base en Houston. Pasa la mayor parte del tiempo rastreando océanos por todo el mundo en busca de petróleo, pero los últimos 7 años ha ayudado a Robert en su investigación. Robert había conseguido una serie de datos y necesitaba un mapa del fondo del Mediterráneo oriental. Con los datos iniciales no vi nada para que sugiriese que podía haber algo. Pero Robert seguía convencido de que había más de lo que parecía a simple vista. Tenía una fijación con un montículo en el centro de una planicie rectangular que identificaba como la planicie de la Atlántida. Creía que este montículo era el centro de la ciudad de la Atlántida, la colina de la Acrópolis, donde en su momento se erigía el templo de Poseidón. Patrick no vio nada especial en el montículo, hasta que echó un vistazo a unas imágenes de alta resolución del fondo del mar, escaneadas para un proyecto francés de exploración petrolífera. Cuando llegaron los últimos datos de los franceses, por primera vez encontraron algo de una naturaleza única y diferente que se destacaba del resto de la zona. Como geólogo, primero busco las causas naturales, pero al observar la naturaleza de este montículo le dije a Robert, es terriblemente regular. De acuerdo. De por sí. Y basándote en tu experiencia, ¿crees que quizá esto sea una anomalía? Es una anomalía. ¿Es una anomalía? Sí, se puede ver, incluso en esta imagen en bruto, que va en línea recta. Robert piensa que el montículo es lo que queda de la pared doble del canal que describió Platón. Podemos observar que tiene casi siempre la misma altura y casi la misma anchura. Y aquí detrás la esquina es de 90 grados. También observamos que una parte sobresale de este lado de aquí, y es difícil de explicar geológicamente. Habría que preguntarse qué proceso natural podría producir este saliente tan regular. ¿Nunca habías visto algo así? No, y no hay nada parecido en toda esta zona. Lo importante ahora es hacer una medición exacta para saber si es o no una creación estrictamente geológica. Y creo que podríamos saber si ese es el caso, o si está o no, por ejemplo, formado por bloques de piedra, en cuyo caso sería un muro humano. Debería ser obvio. Sí, y emocionante. Sí, suspense en toda regla, ¿verdad? Ciertamente merece la pena verlo de cerca. Este acercamiento es lo que permitirá el perfilador del subsuelo marino. Lo remolcaremos a unos cuantos metros de este montículo misterioso. Funciona emitiendo poderosas ondas que penetran en el suelo marino, hasta 45 metros. Después envía la señal por el cable coaxial hasta el centro de control, donde Patrick analizará los resultados. Esta primera parte es la más importante. Solo podremos sobrepasar el montículo y recoger información unas cuantas veces. Por eso, poco después de nuestra llegada, Robert reúne a la tripulación para revisar el plan de acción. A ver, en principio esta es la colina de la Acrópolis. En esta área es donde vamos a hacer la mayor parte de la investigación. Los puntos de interés son la pared principal, aquí, la pared colateral, aquí, este canal y la cumbre en sí.
El primer paso es calcular exactamente a dónde dirigir el sonar remolcado con el sonar de barrido lateral y el perfilador del subsuelo marino.